pues, muy buen día a cada uno de ustedes, ¿verdad? Amén. Pues vamos a continuar con lo que es estudiando lo que es Génesis, ¿verdad? Y vamos a continuar con el tercer tema de este libro. Así que antes, pues, vamos a orar, pues, primeramente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por todo que nos das durante este día. Gracias, Señor, por que nos has permitido, Señor, estar reunidos un sábado más, Señor. Gracias por todo que nos has dado. Te pedimos tu bendición para este tema. Que tú seas con cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión nos vamos a basar en lo que dice Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 10. Vamos a llegar. Génesis 2 del 4 al 10. Y dice: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y mal. Y salió de Edén un río para que regase el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Había, donde hay oro, y el oro donde la tierra es bueno, y ahí fue tomada de Lío y Onice. El hombre segundo es Geón y todo lo demás ríos, ¿verdad? Y dice el versículo 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, la ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos, y les trajo a Adán para que les diese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a la bestia, ave de los cielos y todo ganado de campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Viendo Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios entonces
Dijo entonces a Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto tendrá el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, pues lo que vamos a ver en este tercer tema de Génesis, ¿verdad? Es que relata toda la historia de la creación del hombre, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios le echa más empeño, ¿va? A comparación a las otras cosas que él había hecho en la creación, porque él sabía que el ser humano tendría un poquito más de valor para Dios. Entonces, por eso que Dios le echa un poquito más empeño a lo que a la creación del ser humano. Porque recordemos que el hombre fue creado con propósito, y ese es el tema que vamos a ver en Génesis 3, 2, perdón. Este que el hombre, el tema es creado por propósito. Y por lo que podemos ver, es que sí, es que Dios crea al hombre, como digo, con propósito, según lo que dice aquí Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, Jeremías 29, 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras versiones de Biblia dice los planes, no pensamientos. Pero en esta versión de Biblia dice los pensamientos. Pero en otras versiones dice los planes. O sea, Dios tiene un propósito, y también en otras versiones también lo dice, propósito. Por lo que vemos que Dios crea al hombre, como un propósito. O sea, Dios creó a la mujer y creó al hombre, como un propósito, Quiere que vivieran eternamente, en la tierra del Edén, que Dios había creado, y que se reprodujeran, pues, entre ellos, que se reprodujeran, y que repoblaban, pues, la tierra. Entonces, vemos que ese era el plan original de Dios, pues, para el hombre, que vivieran eternamente y que habitaran, pues, la tierra del Edén, para que labrasen la tierra, que viviesen ahí eternamente por todo ello, pero vemos que ya la próxima semana vamos a ver esto, que cuando el pecado entró, pues este plan, pues,
perdió todos, se perdió porque habían entrado ese pecado. Y recordamos que dice la Biblia en Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice aquí. Lo que vamos a ver es que cuando el pecado entró ese también la muerte. Ahí mismo Romanos 7:23 dice, pues la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que el plan de Dios original, que era que el hombre viviera eternamente en el Edén, juntamente con Dios, ¿va? Vemos que ese plan fue tirado, pues, fue desechado, ¿verdad? Porque se echó a perder, pues, la idea original, que era vivir eternamente como seres humanos, juntamente con Dios, por lo que ese día, pues, se perdió. Pero ahí mismo Romanos 7:3 sigue diciendo, pues el regalo de Dios es vida eterna, dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Por lo que vamos a ver que a pesar que el plan original pues, se perdió o se echó a perder, Dios tenía otro plan, ¿va? Era de que a pesar que el hombre pecase y que el hombre muriese, él tenía un plan B acerca de ese plan que se podía fallar. Y digamos que el plan de Dios para solucionar este problema, ¿va? Era enviando su único hijo, ¿va? Sé lo que dice Juan 3:16-17, el cual dice, porque de la manera que se amó Dios el mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su único hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, ¿sí? Aquí por lo que vamos a ver es que, aunque se perdió el plan original, ¿va? Aunque todo hemos pecado, ¿sí? Y aunque podemos ver que en el principio ese no era el plan de Dios, la muerte y el pecado, ¿verdad? Podemos decirles que a pesar de ello, Dios tiene un plan, quiere enviando a su hijo, pero primeramente fue a través de los 10 mandamientos, ¿va? Y hoy vamos a hablar un poquitito de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pues son necesarios para el pueblo de Dios, porque la ley pues es necesaria para cada uno de nosotros, porque es necesario que, y siempre pongo el ejemplo, que todo buen gobierno tiene que ver leyes y normativas, porque Dios, a ser rey, tiene que tener normas y leyes para el reino, ¿va? Pero ya que estamos viendo esto de la ley, debe decirles que Romanos, hay una cita de aquí en Romanos, debe decir que en Romanos 7, versículo 7, Romanos 7, versículo 7, dice
¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, dice. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo que vemos que la ley es necesaria porque refleja lo que es pecado. Porque recordemos lo que dice Juan. ¿Qué pecado es transgresión de la ley? Y todo el que peque transgrede la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Por lo que vemos que cuando el pecado entró, se transgredió la primera norma que Dios había puesto, era no comer del árbol de la vida. Y vemos que por haber transgredido la ley, la única ley que había en ese tiempo, entró el pecado, dice. Y hoy dice Juan que el pecado es transgresión de la ley. Por lo que podemos ver que es necesario que esté la ley porque es lo que refleja lo que es pecado. Entonces necesitamos de esta ley, aunque debe decirles que la ley nos salva, la ley nunca ha sido dada para salvación, por lo que pero no podemos decir que tampoco no es necesaria, porque deben decirles que la ley nos salva, pero se condena, hermanos. Toda la ley que ha sido dada a Moisés es para reflejar al pueblo de Israel, que ahora somos nosotros, Israel espiritual, por lo que vemos que es necesario que nosotros tengamos esta ley, porque es la que señala y contiene lo que es pecado, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo, ¿verdad? La ley no salva, pero sí contiene a cada uno de nosotros. Entonces, es necesario que esta ley que Dios ha dado esté en medio del pueblo de Dios para que el pueblo no esté en pecado. Porque, como digo, y como dice la Biblia, va, que nosotros necesitamos ley porque es lo que señala lo que es pecado. Y Pablo dice que no se conocía lo que es codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vemos que el codiciar las cosas ajenas es pecado porque la ley dice no codiciarás. Entonces la ley de Dios es algo que nosotros debemos que tener para que refleje lo que es pecado y cómo debemos andar. Y debo decirles que cuando sea el juicio de Dios, que vamos a ver en otra ocasión, es que cuando sea el juicio final, y debo decirles que el juicio investigador que estamos en este momento, el juicio investigador se basa acerca de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pues, son parte del juzgado de Dios. Dios juzga por medio de los 10 mandamientos, porque en todo gobierno se juzga el condenado conforme a la ley que se ha establecido en la institución, ¿va? Entonces Dios juzga y condena conforme a los 10 mandamientos, porque es necesario porque así es como se lleva todo el registro del reino de Dios, porque Dios es el que tiene que tener esta ley para que el pueblo viva en rectitud ante Dios, ¿verdad? Entonces, este es el tema para no alargarnos tanto, ¿verdad? Aquí vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque nos has dado, pues, el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo que nos has dado. Te pedimos tu bendición, Señor, para esta semana, Padre Santo. Quiero y protégenos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.